Bloque 4. Historia del pensamiento bautista e inicio de la primera iglesia bautista en Inglaterra. Los historiadores modernos concuerdan que Thomas Helvis, 1550-1616, estableció la primera iglesia bautista de Inglaterra en 1612, en la ciudad de Spitalfields, en las afueras de London. Helvis fue un ardiente defensor de las libertades religiosas. Graduado en Derecho, colaborador de los puritanos y separatista, que luego de huir a Holanda regresó a Inglaterra para establecer la primera iglesia bautista. Murió a la edad de 40 años en prisión por causa de sus convicciones. Surgimiento del anglicanismo y puritanismo. El logro de Helvis, sin embargo, necesitamos verlo en su contexto histórico, que comprende por lo menos el siglo anterior. Sabemos que durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana dominaba el territorio anglosajón. A inicios del siglo XVI, el rey Enrique VIII, 1491-1547, ante la muerte de su hermano mayor Arturo, decidió casarse con su viuda Catalina de Aragón, hija de los reyes Carlos V e Isabel de España. El matrimonio con Catalina, 1509, causó algunas tensiones, pero se realizó. El rey tuvo con Catalina varios hijos, pero solo una hija sobreviviente, María. Con el tiempo, en su deseo de tener un hijo varón que le permitiera la seguridad de la continuidad de su dinastía, Enrique VIII quiso casarse con Ana Bolena, de quien se había enamorado. El papado romano se opuso a conceder el divorcio y el rey, con la ayuda de su capellán Thomas Cranmer, decidió romper relaciones con Roma en el año 1530. En 1533, Enrique VIII y Ana Bolena se casaron, causando que el Papa lo excomulgara. Como reacción al acto papal, el Parlamento inglés se reunió en 1534, declarando que el rey es y debe ser la suprema cabeza de la Iglesia. El rey, sin pérdida de tiempo, se declaró la suprema cabeza de la Iglesia anglicana. A partir de esa fecha, la Iglesia anglicana sería la iglesia oficial del Estado, empezando así el largo camino de tensiones y romances con Roma, pero también posibilitando el proceso de independencia, los movimientos de renovación o restauración y la radicalización del anglicanismo. A la muerte de Enrique VIII, su hijo Eduardo VI, 1491-1547, asumió la corona inglesa. Eduardo era el hijo que Enrique tuvo con su tercera esposa, Juana Seymour, con quien se casó en 1536. Ana Bolena fue ejecutada por causa de infidelidad y posiblemente porque nunca le pudo dar al rey un hijo varón. Durante el corto reinado de Eduardo VI, 6 años, Inglaterra fue inclinada hacia el protestantismo. Con la subida al trono de su hermana mayor, 1553-1558, María, la única sobreviviente
de los hijos que tuvo Enrique con Catalina, las cosas cambiaron. Ella se encargó de que la autoridad papal fuera restaurada en Inglaterra, y como consecuencia de este romance con Roma, se ejecutaron a muchos disidentes anglicanos que mostraban convicciones puritanas y separatistas. Unos murieron decapitados, otros quemados y los otros ahorcados. Muerta María, ascendió al trono Isabel, hija de Enrique VIII, y Ana Bolena, su segunda esposa. En el largo reinado de Isabel, 1558-1603, Inglaterra disfrutó de progreso en el gobierno civil, militar y en la estructura y desarrollo de la Iglesia anglicana. En esta época continuó el surgimiento de diferentes grupos separatistas independientes, semejantes a los anabaptistas continentales. Estos grupos creían en las iglesias reunidas voluntariamente y rechazaban el consejo de iglesias compuesta por todos los habitantes de un área geográfica determinada, parroquias. Para ellos, ninguna iglesia debería tener autoridad sobre otra, y afirmaban que en cada iglesia, cada miembro era responsable del bienestar del conjunto de los demás miembros. Con el deceso de Isabel 324-1603, la última sobreviviente de Enrique VIII, y al no haber un heredero para el trono, el Parlamento inglés asignó la corona a quien ya ostentaba el reino de Escocia, es decir, al rey Jacobo. El famoso King James, 1566-1625, quien reinó por 22 años, 1603-1625. Jacobo fue inclinado hacia el protestantismo continental, permitiendo la actividad y libre participación de los puritanos, aún para ocupar cargos en el Parlamento. Este rey nombró a un equipo de 50 eruditos para producir una nueva versión de la Biblia inglesa que pudiera ser leída en los servicios públicos de las iglesias, en los hogares y para la lectura personal. A esta versión, que salió a luz en 1611, se le conoce como King James Bible. Esta Biblia se tradujo a partir del Textus Receptus para el Nuevo Testamento y del texto masorético, la Septuaginta y la Vulgata latina para el Antiguo Testamento. Durante el reinado de King James, los separatistas e independientes se multiplicaron y aparecieron los bautistas. Sin embargo, en algunos sectores del reino abundó la intolerancia anglicana. Pudiéramos decir que el movimiento de los puritanos y separatistas en Inglaterra de los siglos XVI y XVII fue un movimiento simultáneo e independiente al de la Reforma de Europa continental con Lutero, Zwinglio y Calvino, pero aunque tuvo su propia identidad, precursores y protagonista, fue en alguna medida alimentada e influenciada por lo que sucedía en el continente europeo. Siguiente punto: la primera iglesia bautista en Holanda, Ámsterdam. En la segunda década del siglo XVII, en el contexto de agitación social, cambios y polarizaciones religiosas, y bajo el reinado de King James, surgieron las primeras iglesias bautistas en Holanda y la primera iglesia bautista en Inglaterra. John Smith
1570-1612, graduado de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y nombrado predicador de la ciudad de Lincoln, 1606, por la Iglesia Anglicana. Decidió romper relaciones con ella y se unió a las filas de una congregación separatista en el suburbio de Gainsborough. Con el crecimiento del grupo y ante el peligro de ser descubiertos por los agentes del reino o de la iglesia oficial, decidieron organizarse en dos grupos pequeños, con 2 líderes en cada uno. Cuando arreció la intolerancia y la persecución, el primer grupo, dirigidos por John Robinson y William Brewster, escapó hacia Leiden, Holanda, en el año 1607. Pero en Holanda recibirían una decepción cuando notaron un ambiente muy pagano en esa tierra de la libertad. Decidieron regresar a Inglaterra, donde por algún tiempo estarían en la clandestinidad. Años después se unirían a otros separatistas para salir juntos en el año 1620 con rumbo al nuevo continente en el famoso velero Mayflower. Estos creyentes separatistas buscaban, como muchos independentistas, nuevas tierras donde vivir y expresar su fe con libertad. La tripulación del Mayflower la conformaban unas 102 personas aproximadamente, y dentro de ellas unos 42 independentistas. Todos llegaron a formar la colonia Plymouth, Massachusetts, y son recordados por los historiadores americanos como los Pilgrim Fathers o padres peregrinos. También se les vincula con los precursores del Día de Acción de Gracias en América. El segundo grupo, dirigido por John Smith y su asociado Thomas Elvis, se mantuvieron en Gainsborough hasta que la persecución anglicana contra los no conformistas o separatistas los obligó a salir al exilio. En el año 1608 llegaron a Ámsterdam, Holanda, donde ocurriría, en opinión de algunos historiadores, el inicio de la primera iglesia bautista en la historia. En Ámsterdam, Holanda, Smith entraría en contacto con su antiguo mentor en Cambridge, Francis Johnson, 1562-1618, quien había dejado la religión oficialista anglicana y abrazado la fe separatista y luego la menonita, con alta influencia anabatista. Les rentó parte de una finca donde el grupo de Smith se podía reunir con libertad. Algunos sostienen que en la finca ocupaban las instalaciones de una panadería para sus reuniones. Para el año 1609, John Smith, influenciado por los anabatistas continentales y por la doctrina menonita, añadió a sus convicciones separatistas y congregacionalistas el bautismo solo para los regenerados. En este tiempo, Smith hablaba del bautismo por afusión o aspersión, ya que el concepto de la inmersión habría de ser establecido 3 décadas después. Smith propuso que los infantes no deberían ser bautizados y que los anticristianos convertidos deberían ser admitidos en la verdadera iglesia solo a través del bautismo. Consciente de que su congregación había sido fundada solamente sobre la base de un pacto y no sobre una declaración de fe en Cristo, él, sus líderes y los miembros disolvieron la congregación y la constituyeron nuevamente sobre la base de una profesión personal de fe simbolizada por el bautismo.
En un día solemne de ese año en la ciudad de Ámsterdam, Smith se autobautizó, bautizó a Elvis, su asociado, y a toda la congregación que voluntariamente lo quería hacer. La fórmula fue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este acto se considera a John Smith Elvis y a la pequeña congregación en Ámsterdam los precursores de los bautistas en el mundo. Tiempo después, 1610, Smith, persuadido por los menonitas y acompañado de unos 30 miembros de su congregación, solicitó su membresía a la iglesia menonita de Holanda, reconociéndola como la iglesia verdadera. Elvis y 17 de los miembros fieles discreparon y excomulgaron a Smith y a los demás. Para Elvis y su grupo, John Smith había pecado contra el Espíritu Santo al negar la eficacia del autobautismo. Mientras Smith era fuertemente influenciado por la doctrina menonita, Elvis, juntamente con una docena de compatriotas, empezaba a formular la más antigua declaración de fe bautista, que en el tiempo llegó a ser conocida como los 27 artículos de la Declaración de la Fe del Pueblo Inglés. Radica en Ámsterdam, Holanda. 2 años después, 1612, Smith fallecía de tuberculosis en medio de una larga espera por ser aceptado como miembro de la iglesia menonita. No fue sino hasta 1615 en que la iglesia menonita aceptó la membresía de Smith y el grupo que lo siguió. Tercer punto. La primera iglesia bautista en Inglaterra. En el mismo año de la muerte de John Smith, en 1612, Elvis y su grupo retornaron a Inglaterra con el propósito de predicar y salvar almas en un país donde había mucha necesidad de salvación, llegando al suburbio de Spitalfields, en las afueras de London. Fundó la primera iglesia bautista general en Inglaterra. Notemos que los bautistas particulares sostenían que Cristo murió solo por el grupo de los elegidos o predestinados, mostrando la influencia de la teología de John Calvino, 1509-1564. Nacido en Lyon, Picardie, Francia, y reconocido pastor, teólogo y reformador en la Europa continental. Los bautistas generales estaban relacionados a la teología de Jacobo Armenio, 1560-1609. Nacido en Oudelouter, Utrecht, Holanda, ordenado en 1588 y nombrado pastor en Ámsterdam, Arminio y sus seguidores sostenían y desarrollaron la idea de que el sacrificio de Cristo fue para todos los seres humanos. En tierras británicas, Thomas Helvis escribió una carta de apelación al rey Jacobo I, defendiendo la libertad de conciencia y enviándole una copia de su reciente libro titulado Una pequeña declaración del ministerio de iniquidad. En su carta decía: el rey es un hombre mortal y no es Dios, y por lo tanto no tiene poder sobre el alma mortal de sus súbditos para hacer leyes y ordenanza para ellos, ni para establecer dominio espiritual sobre ellos. En respuesta, el rey lo envió a la prisión Newgate, donde murió en 1616 a la edad de 40 años. Así Thomas Helvis llegó a ser el fundador de la primera congregación bautista en Inglaterra.
Las iglesias bautistas generales empezaron a multiplicarse paulatinamente para 1626. Había 5 congregaciones y para 1644 ya había llegado a 47. Justo Anderson señala que ellas luchaban por la libertad religiosa, la separación entre el gobierno y la iglesia, la pureza moral en la vida. Eran arminianos en su teología y bautizaban solo a creyentes, aunque solamente por aspersión. Historia de los bautistas. Sin embargo, desde la fundación de la primera iglesia bautista en Inglaterra hasta la constitución de la denominación bautista, todavía había un largo camino por recorrer. Parte importante en la historia de nuestra denominación son las iglesias bautistas particulares que surgieron después de 1616. Estas se caracterizaban por haber tenido menor contacto con los anabatistas continentales, por no ser tan radicales en su separatismo con la iglesia anglicana, lo cual no les salvó de ser expulsados por pretender purificarla y por tener una doctrina calvinista. En 1616 se formó la primera iglesia bautista particular en Londres, teniendo como pastor a Enrique Jacob, 1663-1624, seguido por John Latour, 1684-1653, y Enrique Jersey, 1603-1663. Jersey asumió el pastorado de la congregación en 1637, 3 años después de la muerte de Latour. A partir de 1630 se fue preparando el camino para colaborar en el último eslabón de lo que sería el principio de la denominación tal como lo conocemos hoy. Dentro del seno de la iglesia bautista particular madre, pastoreada por Henry Jersey, surgieron algunas diferencias en el tema del bautismo que ocasionaron algunas separaciones amigables. Las discusiones tocaban temas como ¿quién debería oficiar el bautismo? ¿A quiénes se debería bautizar? La validez del bautismo de infantes y sobre todo cuál sería el modo en que se debería efectuar el bautismo. Las ideas se iban exponiendo, discutiendo con las escrituras. Como fruto de ello se rechazó el bautismo infantil y la validez del bautismo anglicano, y se estableció que el bautismo solo era para los creyentes a través de la inmersión o su sumergimiento del cuerpo dentro del agua, semejante a una sepultura y a una resurrección, tal como se presenta en Romanos 6:4 y Colosenses 2:12. Así, a partir del año 1641 se restableció el bautismo nuevo testamentario por inmersión, que todas las iglesias bautistas habrían de practicar. Al poco tiempo, todos los bautistas adoptaron la inmersión como la forma oficial del bautismo, incluyendo a los bautistas generales y particulares. 3 años después, la Confesión de Londres, publicada en 1644 por 7 iglesias bautistas particulares, establecieron en su artículo 40 su posición clara y final sobre el bautismo. El bautismo de creyentes es por inmersión, así que aunque se valora la aspersión como símbolo de la purificación de los pecados, la inmersión identifica al creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Esta posición se afirmó cuando en 1645 Enrique Jersey, pastor de la primera iglesia bautista particular, fue bautizado por inmersión, completándose así el último eslabón que las iglesias bautistas necesitaban para ser
completamente bautista. De esta manera, la Iglesia Bautista llegaba a una identidad propia que la expondría el aprobio, pero también al respeto y a su impacto mundial. Fin del bloque 4.